Entonces les damos la bienvenida a todos ustedes a esta reunión urgente que estamos haciendo la Organización de Venezolanos en el Exilio. ¿Cuál es la idea de esta reunión de hoy? Vamos a ir siguiendo la agenda. Dios mediante, en hora y media salimos de todo esto. La idea de la reunión de hoy es organizar y coordinar las futuras acciones no violentas contra el gobierno de Venezuela, dentro y fuera del país. Ese es el objetivo. Entonces, brevemente, les voy a hablar brevemente, porque es un tema muy amplio, de lo que es la no violencia, porque se está hablando de que vamos a hacer acciones no violentas. Entonces tenemos que tener por lo menos una idea de lo que es eso, para no confundirlo con la violencia o con otra cosa. ¿Qué es la no violencia? La no violencia es desafiar y resistir a una autoridad que está violando los derechos humanos, los derechos constitucionales. Eso es básicamente. Pero es desafiar de una manera no violenta, no utilizando la violencia. Es muy importante. Tampoco es pacifismo, porque el pacifismo es no hacer nada. Entonces hay una diferencia entre pacifismo y no violencia. Porque el pacifismo no hace nada, es pasivo. En cambio, el no violento es activo. Pero dentro de los parámetros legales. La iniciativa dentro de la legalidad, obviamente. Dentro de los parámetros legales, claro que sí. Y es desafiar y resistir. ¿Cuál es el objetivo de la no violencia? El objetivo de la no violencia es desenmascarar al enemigo. Que quede en evidencia que el enemigo es represor. Porque el gobierno de Chávez es represor. Violador de los derechos humanos, de la Constitución, y lo que es peor también, para el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Venezuela está violando las leyes norteamericanas. Y ya tenemos la prueba y hicimos una denuncia en el FBI, y eso está ahí, y solamente depende de nosotros si eso se da más a conocer o no se da más a conocer. Porque el gobierno de Venezuela está violando la ley americana y puede tener mucha inmunidad diplomática. Pero si el pueblo americano se entera de eso, el pueblo americano realmente va a exigir que se haga justicia. Y por más inmunidad diplomática que tenga el cónsul o la delegación diplomática, lo pueden declarar personas no gratas y lo pueden expulsar de aquí. Eso sería una tremenda consecuencia, un objetivo, un logro de nosotros, que expulsen a la delegación diplomática de Venezuela aquí en Estados Unidos. Eso quedaría en evidencia en el mundo que estos están violando la ley. Ven cómo es el sentido de la no violencia, es desafiar. Y el por qué la lucha no violenta. La lucha no violenta lo que busca es un cambio político en Venezuela. Ese es el objetivo. No es simplemente ir a protestar por protestar. Y todo muy bonito y nos fuimos para la casa y ya. Y quedó un buen recuerdo. No. Fuimos para la playa, sí. Vimos la película, un cine, una fiesta. No. Tiene un objetivo. La no violencia tiene como objetivo lograr cambio político. ¿Por qué usamos la no violencia? ¿Y por qué la gente dice, no, pero para el cambio político están las elecciones? ¿Por qué decimos que no hay camino electoral en Venezuela? Porque una dictadura no se pueden lograr cambios políticos en dictadura por medio de elecciones. Y es sencillo. Es sencillo, pero a la vez nadie lo entiende por lo que está pasando en Venezuela. Gobierno, todo lo tiene y él hace lo que quiere. Controla todos los poderes. Controla el CNE. Entonces, ir a elecciones y solamente pensar que esa es la única solución, solo es ingenuo. Hasta ahora nos ha demostrado que cada vez que vamos a votar, que vamos con corazón en la mano, con todas las ganas de ingenuidad, y siempre volvemos, cuando dan los cómputos, volvemos otra vez a donde empezamos. No hemos logrado lo que queremos. Correcto, lo que queremos es un cambio político. Exactamente. Que entonces mucha gente confunde la no violencia con violencia. Entonces dicen que por eso es que Orbex, el gobierno de Venezuela, es muy fácil decir, Orbex es magnicida, está planeando el asesinato de Chávez. Eso es lo que dicen ellos. Y eso es lo que dicen muchos opositores de nosotros. Por eso han venido muchos opositores a nuestras reuniones y dicen, por favor, no nos anoten el nombre de nosotros como que vinimos para acá, con un temor.
porque tienen miedo, porque creen que uno está aquí con una violencia. Entonces, porque no se ha entendido el concepto. Entonces, nosotros debemos tenerlo claro. La no violencia es el camino constitucional para lograr los cambios en Venezuela. Y es constitucional y a la vez es democrático. ¿Por qué? Porque la Constitución fue democráticamente escogida por la gente y el artículo 333 y el 350 nos obliga. El 333 nos obliga a colaborar para restablecer la efectiva vigencia de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque la de misma ha dejado de ser observada. ¿Y qué nos obliga el 350? El 350 dice: el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la paz y la democracia, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que menoscabe los valores, principios y garantías democráticos y que viole los derechos humanos. Desconocerá. Y entonces ahí viene la idea del poder. La idea del poder se otorga con la obediencia. En una democracia sana, todo el mundo hace elecciones, quedó alguien ganador, todo el mundo se pone de acuerdo, vamos a obedecerlo, y él es presidente porque todo el mundo lo obedece. El hecho de que sea presidente una persona por los votos no le da derecho a hacer lo que le da la gana, que es lo que está pasando en Venezuela. Y entonces, ¿cómo tú le quitas el poder? Pasó en Honduras, habían instituciones independientes y lograron sacar a Zelaya porque Zelaya estaba conspirando para destruir la forma republicana de su país, lo mismo que hace Chávez. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Que todos los poderes están con chupancia con él. Nadie va a hacer eso. Ya han habido, que yo sepa, 2 demandas contra Chávez en la Fiscalía por el delito del artículo 132, que es el artículo de conspiración. No prospera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Morirnos, tirarnos a llorar, agarrar un fusil, que es lo que dice mucha gente: no hay que ir al fusil. No, nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en tomar acción de manera no violenta en base a la Constitución. ¿Cuál es la diferencia entonces entre acción y reacción? Porque lo que está pasando en este momento, Chávez, cada vez que hace algo ilegal, busca que todo el mundo reaccione. Entonces, que es lo que, fíjense ustedes, el que toma la ofensiva lleva las de ganar. El que toma la defensiva está a la defensiva, tiene la de perder. Chávez, cuando lanza cualquier trapo rojo, pone a la gente a la defensiva, los pone a reaccionar, y eso es lo que él quiere. Entonces no podemos estar reaccionando, que si agarraron a Osvaldo Álvarez, no, tenemos que irnos para allá al helicoide, tenemos que como reaccionar como consecuencia de... La no violencia no es eso. La no violencia es tomar la ofensiva, es decir, empezar a tomar acciones de ofensiva a fin de que el oponente, que en este caso es el gobierno, empiece a reaccionar, empiece a brincar él, ponerlo a él a bailar a la música nuestra. Al son que nosotros le estamos tocando, no al son que nos toca él, siembra a nosotros y nosotros caemos. Exacto, eso es lo que está pasando. Entonces, lastimosamente, los partidos políticos, los partidos políticos es muy importante en una democracia, son fundamentales. Lo lamentable es que los que están en esos partidos no han entendido lo que está pasando, no conocen, creo, no muchos, la no violencia, no digo que todos, y entonces tienen agendas electorales, y no reconocen esto. Entonces caen en el juego de Chávez y empiezan a reaccionar. Es que lo que han hecho, o sea, y eso caer siempre en el juego de él, y siempre la oposición sale trasquilada. Eso es lo que hemos visto. Aparte de que hemos visto intereses dentro de la oposición, y son los que dicen que nosotros somos violentos y tratan de que no... Es decir, es un problema más o menos complejo, pero a la vez yo creo que está bien claro de lo que pasa en Venezuela, ¿no? Están los que están con Chávez, los que están con la oposición, y los que están con los ninis, que llaman. Porque les conviene. Y resulta que los ninis, de acuerdo a una encuesta de Interlace, son el 66% de la población. La oposición es el 14% y los chavistas el 20 y pico. Esa es básicamente la situación.